Bienvenidos a otra cápsula de la anatomía musculoesquelética. Ahora nos vamos a centrar a lo que es la articulación de la rodilla, y aparte de lo que vamos a hablar de músculo, que siempre hablo de músculo, y también menciono una parte de lo que tiene que ver con estructuras vasculares y estructuras nerviosas, pero así como súper general. Y lo más importante es lo que pasa al interior de este hueco popliteo. Acuérdense que están los dos cóndilos y tenemos hueco popliteo por donde pasan los nervios tibial, ya que pasa junto con la arteria y la vena poplitea. Entonces este paso es súper importante porque se acumulan muchas estructuras en su interior. Entonces cuando vemos los cortes axales se dan cuenta que hay un grupo de paquetes de estructuras vasculares y nerviosas que pasan por ahí, que son relevantes saber qué son, ya principalmente cuando uno planifica resonancia magnética por los artefactos de flujo. Entonces vamos a sacar lo que es linfático y estructuras vasculares y nerviosas, y nos vamos a quedar solamente con las estructuras musculoesqueléticas. Entonces, recordándonos un poco, tenemos lo que es el fémur. El fémur a nivel distal está conformado principalmente por la epífisis, que contiene tanto lateralmente sus epicóndilos, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral, los cóndilos lateral y medial, y entre medios, ¿cierto?, de ellos los espacios o la carilla articular para la rótula, que también en algunas ocasiones se lo conoce como la tróclea. Importante destacar de esto de que efectivamente por una cuestión anatómica normal, podríamos decir, la disposición que tiene es en forma de V, y fíjense de que la parte de la carilla del cóndilo lateral externo es mayor que el izquierdo. Y esto es importante porque cuando después veamos la morfología que tiene, por ejemplo, la rótula, esta carilla es importante porque valoramos, por ejemplo, patología de la disfunción de la articulación patelofemoral, ¿ya? Por posterior, ¿qué elementos podemos identificar? Podemos identificar, ¿cierto?, estos accidentes óseos que son las líneas supracondíleas. Tenemos este espacio que es la cara poplitea, y en donde comienza la fosa intercondilia, ¿ya? Eso con respecto a las estructuras óseas del fémur. Con respecto a las estructuras o los accidentes óseos de lo que es la tibia, recordar principalmente la tuberosidad anterior de la tibia, o la tuberosidad de la tibia, que es para la inserción del ligamento de la rótula. Tenemos los platillos tibiales lateral y medial, y tenemos estos espacios condilios, o sea, tubérculos que están entre los cóndilos, que corresponden a la eminencia intercondilia o tubérculos de la tibia. ¿Qué elemento importante podemos destacar acá también? Es que fíjense que no lo puedo girar. Ahí sí. Cuando nosotros miramos este espacio es por donde se alberga, ¿cierto?, lo que son los meniscos, ¿cierto? Van a estar los meniscos que no son así, después vamos a ver que tienen una forma especial. Están separadas por estas eminencias, y entre medio de esta eminencia existen estos espacios que corresponden a las áreas intercondilias. Y fíjense que tenemos una área intercondilia que es anterior y una área intercondilia posterior. ¿Por qué son importantes estas? Porque en estos lugares son los lugares donde nacen, por ejemplo, ¿cómo se llama?, la inserción del ligamento cruzado anterior, y acá tenemos la inserción del ligamento cruzado posterior. Ya, otro elemento también importante a destacar son la carilla articular para lo que es el peroné. Otro elemento importante a destacar óseo es la parte proximal del peroné. El peroné tiene una cabeza, ¿cierto? Una cabeza, tiene una apófisis articular y tiene esta producción que es el vértice del peroné, que es donde se inserta estructura muscular. Eso con respecto a lo que es óseo. Otro elemento importante que hay que destacar corresponde a lo que es la rótula. Fíjense que la rótula tiene un cuerpo, tiene bordes mediales, un borde lateral, tiene carilla articular. Acuérdense que habíamos dicho que tenía una forma especial. Esta es la carilla lateral, que es más amplia que la medial. Y aparte, cuando nosotros después esto lo miramos de frente, podemos observar que tiene una base. Si lo miramos bastante imaginativamente, tiene una base aquí, y acá después se la forma como una punta. Entonces podríamos decir que esta parte verde corresponde a la base de la rótula y este corresponde al vértice de la rótula. ¿Bien?
¿Y por qué importante es la base del vértice? Porque la base es donde se inserta el tendón del cuádriceps y el vértice es donde se inserta el ligamento rotuliano. Volviendo a los ligamentos, aprovechando que estamos acá, vamos a sacar el ligamento rotuliano. Aquí es importante el ligamento rotuliano porque en este espacio es donde se acumula un receso graso que se llama la grasa de Hoffa y existen recesos articulares en donde, como esto está cubierto por una cápsula, se acumulan de líquido y existen, ¿cierto? Se pueden visualizar en la imagen radiológica. Vamos a sacar la rótula y entonces ahora nos encontramos con los ligamentos, ¿ya? Antes de eso vamos a pasar directamente a lo que es la estructura muscular. Acordemos los músculos que formaban esto. Primero por delante la pata de ganso. Como esta forma la pata de ganso, primero era el sartorio, después venía el gracil y después por último venía el semitendinoso. Pero aquí nos vamos a dar una vueltecita porque se acuerdan que yo le había hablado de que entre el semitendinoso y el semimembranoso pasaba, se veía muy parecido juntas. Cuando yo las saco, fíjense que entre el semimembranoso y el gastrocnemio se genera un espacio donde hay una bursa, ¿ya? Y esta bursa, cuando existe derrame articular masivo, se tiende a acumular líquido en este espacio y se empiezan a formar quistes, que se llaman los quistes de Baker, ¿ya? Entonces tenemos el semitendinoso, semimembranoso, disculpen, los gastrocnemios, que son el medial y el lateral, este músculo que se llama el músculo plantar, que después lo vamos a ver cuando lleguemos a lo que es tobillo. Fíjense todos estos recesos que son la bursa para la cantidad de músculos que tenemos. Por lateral, acuérdense que teníamos estos músculos que eran flexores, que corresponden a el bíceps, que es la cabeza corta y la cabeza larga, y la banda iliotibial, ¿cierto?, que correspondía a el tensor de la fascia lata. Y por delante teníamos, ¿cierto?, lo que son los bastos, el femor, o sea, el recto femoral, los bastos medial, o sea, lateral, intermedio y por último medial. ¿Ya? Y este cachito que se insertaba en el tubérculo del abductor, que corresponde a el tensor del abductor mayor. Y eso es rodilla. Entonces, como habíamos mostrado, importante recordar esta bursa, la bursa profunda infrarrotuliana, la suprarrotuliana, ¿cierto? También tenemos aquí a nivel anterior, etc. Ahora, con respecto a lo que corresponde a la estructura ligamentosa, la rodilla está formada por 4 ligamentos principales. Podríamos decir que el ligamento colateral lateral está formado por 2, pero lo vamos a dejar como que se fuera uno. Y entonces por medial tenemos este ligamento que nace del epicóndilo hacia la cara medial, que es el ligamento colateral lateral, o sea, colateral medial. Tenemos esto que es el colateral lateral y el, ¿cómo se llama?, el anterolateral, ya, pero todo esto se consume como si fuera ligamento colateral lateral. Y después tenemos estos dos ligamentos que están por dentro, que fíjense que los marcamos y estos, vamos a desvanecer lo otro, fíjense, están cruzados. Por lo tanto, son los ligamentos cruzados. Lo relevante de esto es que fíjense que el ligamento cruzado anterior nace del área intercondilia anterior y toma una disposición posterior. En cambio, el ligamento cruzado posterior tiene un nacimiento o origen en el área intercondilia posterior y después toma una disposición hacia anterior. Si nosotros miramos de frente, otro elemento que sucede es que el ligamento cruzado anterior toma una disposición que va desde medial hacia lateral y se inserta en la cara como interna del cóndilo lateral externo. O cóndilo lateral, no cóndilo lateral externo, te puedo redundar. Y lo que pasa con el ligamento cruzado posterior es que toma una disposición desde lateral hacia medial y se inserta en la cara interna del cóndilo medial. Entonces, si lo miramos de arriba, fíjense que se ven así, ¿ya? Y eso es importante, bueno, en realidad como lo miramos en teoría en resonancia magnética, así, así. Bueno, bien mala la forma. Ahí está, eso puede ser, que era la gracia de hacer un corte axial. Bueno, en teoría estamos simulando un corte axial, entonces
cuando nosotros dibujamos la rodilla, estos serían cóndilos, esto sería fémur, y fíjense la disposición que toma. Este ligamento, el ligamento cruzado anterior, toma una disposición que está hacia lateral, acuérdense, siempre sigue el borde interno del cóndilo lateral del fémur, y el posterior siempre se va a ver como una pelota atrás negra, que va después tener una disposición que va hacia craneal sacutal dependiendo cómo vayamos avanzando en los cortes axiales, ¿ya? Pero este corte es fundamental, chiquillos, para que tengamos una buena disposición de los ligamentos. Y después vamos a sacar entonces los ligamentos y vamos a sacar los huesos. Y nos encontramos entonces con esto, fíjense. Los ligamentos, ¿cierto? Formaban del área intercondilia anterior, el ligamento del área intercondilia posterior, y después tenemos estas C, que corresponden a lo que son los meniscos. Vamos a desvanecerlos, fíjense. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen los meniscos? Primero, que los meniscos tienen forma de C, ¿ya? Y que en estos espacios están vacíos, por lo tanto aquí existe conexión ósea entre cóndilos y platillos, y que solamente nosotros vamos a tener menisco en la parte anterior, en la parte lateral y en la parte posterior. Por lo tanto, si yo le hago un corte coronal a esto, a nivel anterior voy a ver una línea causada por los meniscos. Si yo hago un corte coronal a la mitad del esto, solamente vamos a ver menisco en las periferias. Y si yo hago un corte hacia posterior, nuevamente vamos a ver una línea. Ahora al revés, si yo hago una planificación sagital, fíjense que si yo la hago en el borde, voy a obtener un trozo de menisco. Si yo lo hago al medio, voy a tener un menisco adelante, un menisco atrás, y después lo mismo va a pasar cuando sea en el lado contralateral. Y ese es el comportamiento de los meniscos, ya acuérdense. Entonces lo que vamos a ver es que tenemos menisco acá y acá no vamos a tener menisco, por lo menos en las imágenes de resonancia magnética. Entonces, vamos a lo que es anatomía. Vamos a partir con la estructura ósea, un poco rápido. Acuérdense de que esto es axial, entonces tenemos lo que es el fémur, ¿cierto? Todo esto es el fémur distal, todo eso es el fémur distal, y el fémur distal tiene distintas estructuras. Habíamos dicho que pasaba por la cara poplitea primero, y aquí lo que podemos identificar es el tubérculo del abductor, que es esa puntita. Después viene todo lo que es el cóndilo medial, todo esto va a ser cóndilo medial, entonces tubérculo, vamos por la cara, ¿cómo se llama? Por la cara poplitea, lo que es el epicóndilo lateral, y nuevamente se va repitiendo epicóndilo medial, esta parte lo que corresponde al cóndilo medial, ¿ya? Esa es la fosa intercondilia, esto es el cóndilo lateral, el epicóndilo lateral. Aquí tenemos lo que es la tróquea femoral o carilla articular. Fíjense que había mencionado eso, de que esto tenía una forma de V y que este lado iba a ser un poquito más grande que el lado, o sea, el lado lateral iba a ser un poquito más grande que el medial. Nuevamente lo mismo, epicóndilo, los cóndilos y las fosas. Y ahí eso se repite hasta abajo. ¿Ya? Y recuerden el espacio, primero este espacio que es la carilla interna del cóndilo lateral. ¿Y por qué sé que el cóndilo lateral? Primero por la forma que tiene, que es más grande que el de acá. Segundo, porque siempre está acompañada por el ligamento cruzado anterior. Y tercero, porque hay una fosa acá que es la fosa del surco popliteo, que es el tendón que pasa de aquí para allá. Otro elemento que tenemos de referencia, ya vimos en la cápsula anterior, que todo lo que es medial son sartorio, gracil, semitendinoso, por lo tanto esto tiene que ser lateral y esto tiene que ser entonces bíceps. Lo vamos bajando, fémur distal, fémur distal, fémur distal, fémur distal. Listo. Coronal, fíjense, tenemos la carilla vestibular, lo primero que nos llama la atención, o la tróclea. Después viene el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y la fosa intercondilia, con el respectivo cóndilo medial, cóndilo lateral. Vamos avanzando, esto se va repitiendo y después podemos ver, por ejemplo, esta parte que está aquí, que es el surco popliteo, que es lo que más resalta, y lógicamente los cóndilos. En el sagital, fíjense cómo se ven dos pelotitas. Recuerden que el hueso llega hasta ahí, por lo tanto todo lo demás que vemos es cartílago. Fíjense la forma de pelotita que tiene esta parte de aquí, después empieza a aparecer la estructura ósea. Aquí ya estamos pasando del cóndilo a la fosa intercondilia, por lo tanto vemos la inserción de serie de ligamento. Y fíjense, esa es la otra parte de la fosa, el límite de la fosa, por lo tanto cuando nosotros si le tomamos una radiografía vamos a ver todo lo que es cóndilo y aparte vamos a ver una línea
de mayor densidad por superposición cuando tomamos una radiografía lateral. Y eso, y fíjense que tiene como compañero a nivel sagital hacia anterior lo que es la rótula. Vamos avanzando, entonces vamos a los detalles. Epicóndilo lateral, acuérdense que como estamos haciendo justo el corte en el epicóndilo lateral o el epicóndilo medial, siempre va a salir solamente en un corte. Tenemos el epicóndilo medial, el cóndilo medial, vamos avanzando hasta que empezamos a llegar a lo que es la cara poplitea hacia posterior, todo esto es posterior. Esto es la cara poplitea, y aquí ya teníamos todo esto, lo que es la fosa intercondilia, que ya lo habíamos hablado. Cara poplitea, fosa intercondilia, la parte anterior, que corresponde ya a lo que es, pasamos desde el cóndilo a la carilla articular para lo que es la rótula, que es la tróclea. Tróclea, cóndilo, cara poplitea. Ahora estamos en el cóndilo del otro lado. ¿Y por qué sé que estamos en el otro lado? Porque acuérdense que la rótula tiene mayor preferencia por el cóndilo lateral y aparte encontramos lo que es la cabeza y el vértice del peroné. La rótula, fíjense, la rótula está hacia anterior, está rodeada por un ligamento hacia adelante con bursas, también tiene estas plicas y retináculos que lo rodean, ¿ya? Esa parte que son, eso es la plica sinovial, fíjense toda esa parte de ahí, por lo tanto todo eso es sinovial. Vamos bajando todo eso, entonces rótula, y en el axial entonces ¿qué podemos identificar? Primero la base, que está la más proximal, después viene luego la que es la carilla articular, la cara anterior, y eso después vamos bajando, se va a mantener hasta que lleguemos al vértice. Coronal, coronal solamente se van a ver como 3 cortes, así que a 1, 2 y desapareció. Por lo tanto, nuevamente recordar, arriba va la base, abajo el vértice. Y sagital solamente son unos pocos cortes que interactúan. Tenemos la rótula hacia anterior, fíjese que tenemos arriba lo que es el tendón del cuádriceps, ligamento rotuliano. Fíjense, eso es estructura ósea, lo que está bajito un poquito más gris corresponde a lo que es cartílago, aquí está articulando ya con parte del cóndilo lateral. Y vamos a ver ciertas partes anatómicas, la cara anterior, la cara articular, arriba tenemos la base, abajo tenemos el vértice, ¿ya? Y todo eso. Tibia. Entonces, ¿qué tenemos? Basado en lo que estábamos hablando, tenemos la tibia. Entonces, fíjense que estamos en los cóndilos femorales, ligamento cruzado. Pasamos por estas estructuras negritas que ya vamos a ver que son los meniscos. Y pasamos a lo que son ¿cómo se llama? Los platillos tibiales. Y que por la disposición del corte solamente vamos a ver como una sola gran estructura. Ya, pero vamos desglosando. Primero, entonces tenemos las áreas anteriores y posteriores de donde nacían los ligamentos, ¿se acuerdan? Y que por lo tanto entre medio de esto tienen que estar esas partes que están ahí deben corresponder a la eminencia intercondilia, esto es menisco. Vamos bajando al intercondilio medial, o sea, tubérculo intercondilio medial, tubérculo intercondilio lateral. Tenemos ahí entonces la eminencia intercondilia, cóndilo medial o platillo tibial, es medial, lateral, eminencia intercondilia, vamos bajando. Entonces lo único que nos importa recordar, los platillos, la eminencia intercondilia y la área, ¿cierto?, intercondilia anterior y posterior. Nuevamente lo mismo. Y por posterior, otro elemento importante, tenemos el tubérculo de Herdy, tenemos la cara del peroné y después esto se repite con después la cara medial y posterior de la tibia. Vamos bajando y lo otro importante es que hacia anterior, cuando bajamos por la tibia, encontramos este tubérculo que es la tuberosidad de la tibia, y lo importante que tiene es que se inserta el ligamento, ¿cierto?, rotuliano. Y coronal nuevamente la vemos aquí, todo esto es tibia. ¿Qué elementos podemos identificar? Cóndilo medial, carilla articular, cóndilo medial, y empezamos a ver, ¿cierto?, lo que es el área intercondilia, el tubérculo de Yerdi, la carilla articular nuevamente, platillos. Aquí empiezan a aparecer la eminencia intercondilia, fíjense, eminencia intercondilia medial, el área de unión anterior,
Vamos a ir avanzando, fíjense nuevamente, platillo tibial, eminencia intercondilia, área de unión, área intercondilia anterior, lateral, platillo tibial, lateral. Y se va repitiendo todo eso. Importante las carillas articulares, acuérdense, todo eso blanquito gris, no es blanco, esto es blanco, ni tampoco es blanco. Pero imaginemos que esto es iso intenso, ya es cartílago. Y esas puntitas negras que son fibrocartílagos para poner el menisco. Vamos avanzando para no perder tanto tiempo. Y lo importante de esta zona es la zona de unión posterior, de donde nace el ligamento cruzado posterior. Sagitalmente, como se ve el platillo tibial, es importante que se vea una meseta, ¿ya? Sigamos avanzando. Se forma el espacio intercondilo. Fíjense que tenemos una puntita. Vamos a tener la otra puntita para el otro lado y después se ve plano. Entonces pasamos de medial a lateral. Nuevamente vamos desde medial a lateral. Cóndilo medial, ¿cierto? Aparece lógicamente lo primero, que es el área intercondilia posterior, que nace el ligamento cruzado posterior. Tenemos la eminencia intercondilia medial. Tenemos el área intercondilia anterior, que fíjense que es donde nace el ligamento cruzado anterior, la intercondilia. Entonces nuevamente tenemos esa protrusión ósea que corresponde a la eminencia intercondilia y nuevamente se va repitiendo. Hacia anterior aquí tenemos la continuación del ligamento rotuliano, lo que corresponde a la tuberosidad tibial, y nuevamente se va repitiendo lo mismo, área intercondilia anterior, área intercondilia posterior y lo que es el tubérculo intercondilio lateral. Eso avanza lateral, y lo último que tenemos que destacar aquí es la articulación de la tibia con el peroné, en donde podemos destacar la carilla articular, y después vamos a ver que eso corresponde al vértice. El peroné nuevamente empieza a aparecer siempre hacia el lateral, lateral, y tenemos entonces lo primero que se asoma a la punta es el vértice. Después viene esa parte que es la carilla articular, que la tibia también lo tiene, y después todo eso la cabeza. ¿Ya? Hasta se dan cuenta el cambio de magnitud de esta estructura a eso. Cuello. Frontal, fíjense, en el corte coronal podemos mirar de frente cómo se ve el peroné, la cabeza del peroné y cómo articula, y vamos a identificar las mismas estructuras: cabeza, cuello y vértice. Nuevamente, cabeza, cuello, vértice. Músculos. Músculos mediales, acuérdense, ¿cuáles teníamos? Vasto medial. Vasto medial venía, ¿cierto?, desde el fémur y se inserta por superior a lo que es el epicóndilo medial. Aquí se va a ver en esta parte, como si vemos esto es vasto medial, por lo tanto todo esto al lado es medial. Y como sé que el vasto medial, lógicamente mi referencia siempre va a ser la cabeza del peroné. O también la disposición que vayan a tomar los ligamentos. O también existen formas como, por ejemplo, que esto es más liso, este es como más achatadito. ¿Y por qué achatadito? Porque ahí tiene el subcuerpo plíteo. Entonces seguimos bajando. Y acuérdense que los músculos, cuando no van en el eje de los cortes, es un poncho diferenciarlo. Yo lo hice porque tenía asociado una imagen 3D que me permitía ir segmentando esto, pero al ojo, siguiendo estos cortes, es súper difícil ver cuál es cuál. Músculo sartorio, recuérdense que de los 3 músculos de la pata ganso, el primero de todos era el sartorio. ¿Ya? Y el sartorio se asentaba en la cara medial de la tibia, junto con los otros músculos que forman parte del manguito rotador. Entonces va a ser por medial y vamos a ver este músculo que, acuérdense, estamos a nivel de los cóndilos en el corte coronal, por lo tanto el primer músculo que vamos a ver es el sartorio. Después por posterior tendrían que venir los otros músculos que forman parte de la pata ganso. Y desde el punto de vista sagital, el primer músculo que se tiene que observar desde medial hacia lateral es el sartorio. Músculo gracil, el músculo chiquitito, delgadito, por lo tanto es una pinta, es un tendón. Y fíjense que de los tres el más tendonizado, podríamos decirlo. Y baja entre lo que es el sartorio, el semimembranoso, baja entre medio. Y recuerden que de los patas de ganso es el segundo, porque el tercero es el semitendinoso. Y en los otros cortes los vamos a ver como un hilo. Fíjense, un hilo. Seguimos. ¿Ya? Y en sagital lo mismo.
Fíjense, teníamos el primero el semimembrana, el sartorio, tú pasaba por ahí lo que era el gracil, y por lo tanto ese de ahí atrás tendría que ser el semitendinoso. Y si ese es el semitendinoso, ese que está ahí es el semimembranoso. Y si ese es el semimembranoso, ese es el gastrocnemio. Semitendinoso, acuérdense, bajan estos dos músculos por posterior, el que es más gordito del semimembranoso, el que es más flaquito del semitendinoso. Cuando vamos bajando los cortes y encontramos al cóndilo, nos vamos a encontrar con que el semimembranoso se hace chiquitito y se junta junto al gastrocnemio, y este pasa por detrás piola y se junta con sus tres amigos para formar la pata de ganso. Como si, a ver, habíamos dicho una línea para arriba. No alcanza a cambiar esos colores. Y por sagital, acuérdense, si teníamos los tres músculos, sartorio, gracile, semitendinoso. Y el semimembranoso habíamos dicho que era el más rellenito, ¿cierto? Y lo que me importaba que entendieran de esto es que junto con el gastrocnemio formaban ese espacio que es el espacio de Becker. ¿Ya? Y nuevamente este lo vamos a ver un poquito más rellenito. ¿Por qué? Porque si esto eran los de la pata de ganso, este es el semimembranoso, este es el bíceps y este es entonces el gastrocnemio, y estas líneas que están por aquí en medio corresponden a la arteria y la vena poplítea. Sagital, entonces habíamos dicho que este correspondía al tendón del semitendinoso, el que estaba delante, y va a ser entonces el semimembranoso. Y si ese era el semimembranoso, vale. Entonces, sartorio, gracilis, semitendinoso, semimembranoso, venas y arterias femorales junto a la vena, o sea, al nervio tibial. Y por fuera entonces teníamos el bíceps, acuérdense, el bíceps, que venía, uno venía desde la pelvis y uno venía desde la mitad del fémur. Y se va a insertar en el vértice de lo que es el peroné. Y no sé qué más me queda. Si quiero un músculo para mostrar. Tengo que mostrar el ligamento. Y, entonces, la banda iliotibial, acuérdense que la banda iliotibial partía con músculo del espina ilíaca anterior superior, después bajaba por el borde lateral y a la mitad del fémur se transformaba en una banda, que era como un tipo de aponeurosis que bajaba por todo el borde lateral y que después se insertaba, ¿cierto?, en lo que era el borde de la tibia en el tubérculo de Jersey. Entonces, ahí teníamos distintos ligamentos, el tendón del bíceps, el ligamento rotuliano por debajo, lo que era el basto y otras estructuras relevantes a mencionar. El tendón del cuádriceps, que era importante porque se insertaba en la base de la rótula. Y el último importante a mencionar es el ligamento rotuliano, ¿por qué lo dije como importante a mencionar? Porque en algunos lugares se le menciona como el tendón rotuliano, ¿ya? Pero en la literatura más actualizada se le habla como ligamento rotuliano, y que va desde el vértice de la rótula hasta la espina tibial, o la tuberosidad tibial. Nuevamente, aquí estamos en el corte coronal, por lo tanto, desde el vértice aparece esa línea negra, y esa línea negra corresponde al ligamento. Nuevamente, base, tuberosidad, ligamento, y eso es el Hofa. Gastrocnemio, acuérdense que habíamos dicho todos los músculos que venían de arriba, pero no hemos dicho ninguno de abajo, salvo que lo mencionamos por la relación que tenía el gastrocnemio con el semimembranoso. Pero después, cuando veamos tobillo, este músculo va a tener relación con el sóleo, que en conjunto van a formar lo que es el tendón de Aquiles. ¿Ya? Entonces, el gastrocnemio, acuérdense que el gastrocnemio tiene dos cabezas, una medial, y porque sé que es medial. ¿Por qué medial? Porque acá están todos los que son pata de ganso y semimembranoso. ¿Por qué medial? Por la forma que tiene, aquí no tiene surco. Y eso es como un montón de referencias para decir cuándo está medial y cuándo está lateral. Ahora, ¿qué rodilla es? Va a depender
Si le tomaron resonancia de rodilla derecha y el tecnólogo invirtió la imagen y te puso izquierda, tú vas a estar todo el día viendo la izquierda. Así que por eso hay que tener cuidado cuando uno le pone nombre, cuál es derecho y izquierdo. Por referencia, siempre nosotros vamos a mirar una imagen de frente y en este caso sería una rodilla izquierda. ¿Por qué? Porque esto está hacia lateral, por lo tanto el paciente está, esto es lateral y esto es medial. Aquí son dos imágenes, son la misma imagen, así que no vayan a decir que está a la izquierda y está a la derecha, no, son la misma imagen. Entonces ya gastrocnemio, y fíjense que el gastrocnemio lateral tiene otra disposición, ¿por qué? Porque por acá aparece otro músculo, que es el músculo popliteo. Entonces fíjense, cuando estábamos medial, teníamos toda esta maja de músculo, que principalmente nos habíamos destacado entre lo que era el semimembranoso y semitendinoso, y por ahí, entonces semimembranoso, gastro, vamos a ver los ligamentos. Entonces tenemos el ligamento colateral lateral, fíjense, que nace del epicóndilo, baja por lateral, se mezcla con el tendón del músculo popliteo y después toma una disposición hacia inferior metiéndose en la cabeza del peroneo, en el vértice del peroneo. Aquí podemos ver más detenidamente, acuérdense que teníamos el tensor de la fascia lata, aparte del tendón de la fascia lata tendríamos también lo que era el ligamento de, o sea, el tendón del bíceps, y por último tenemos esta línea, fíjense que viene desde el borde del hueso del fémur distal y baja y se inserta en el vértice. Ligamento colateral medial, este es más fácil, ¿por qué? Porque vemos el epicóndilo y empieza a bajar como un puntito negro y siempre está pegado, por lo tanto cuando vemos una lesión de ligamento esta cuestión se desprende y hay ocupación de líquido o no se ve tan negrito y se ve como heterogéneo porque como la fibra es tan rota, se mete agua y como el agua tiene señal en todas las potenciaciones de resonancia, indistintamente si es hiper o hipointensa, siempre va a tener una señal. Y como los tendones no tienen señal, si tiene señal es porque algo está pasando. Entonces baja el ligamento colateral medial, va bajando y se inserta en la cara medial de lo que es platillo tibial medial. Aquí lo mente lo mismo, fíjense la curvita que yo les mencionaba, aquí está la curvita, por tanto todo eso es ligamento colateral medial. El ligamento cruzado, el axial, acuérdense, ¿dónde ya está el ligamento cruzado anterior? Para el lado externo. ¿Y cómo sé que estamos en el lado externo? Veo la rótula. Ah, la tróclea, esto está un poquito más, este tiene menos, por lo tanto esto es lateral, esto es medial. Entonces yo aquí al medio, en el surco o en la fosa intercondilia, yo tendría que ver aparecer una línea negra. Y eso es el ligamento cruzado anterior. ¿Y cuál es la disposición que tenía? Si aquí ya está en el cóndilo, estamos posterior, entonces cuando vaya bajando lo que va a hacer y lo que va a estar haciendo el ligamento es ir tirándose para adelante. Por lo tanto, toma una disposición cráneo caudal postero anterior y se mete en ese espacio que es la fosa o el área intercondilia anterior. Cuando la miramos de frente, acuérdense que tenía una exposición que va de medial a lateral. ¿Y cómo sabemos que era medial a lateral? Porque acá va a aparecer la cabeza del peroné, por lo tanto aparece de la zona de unión, porque estoy pensando en la zona de unión. La zona intercondilia anterior se mete hacia lateral en la cara interna del cóndilo lateral. Y fíjense que después cuando estamos en los cortes sagitales van a aparecer en el área intercondilia, como referencia va a aparecer cuando estén los músculos gastrocnemios y también cuando estén cuando esté la rótula articulando. Acuérdense que como se va para lateral, lo que va a meterse en la cara interna del cóndilo lateral y por lo tanto ahí aparece el cóndilo lateral. Toma una disposición anterior-posterior que va desde la área intercondilia anterior y toma una disposición hacia craneal. Ligamento cruzado posterior, ¿de dónde venía? El ligamento cruzado posterior venía del área intercondilia posterior, por lo tanto, ¿dónde iba a tener que nacer? Iba a tener que nacer desde lo que es la tibia. Entonces vamos a la tibia, a ver, efectivamente, vamos ahí, un puntito negro, va subiendo y toma una disposición hacia medial, acuérdense, de posterior, de lateral a medial, y se inserta en la carita interna de lo que es el cóndilo medial, es un puntito negro. En el corte sagital, fíjense que va a ser fácil identificarlo porque, acuérdense, esto es medial, porque por la forma del ligamento. Entonces digo, esto es medial, si esto es medial, esta es la zona de unión, este es el intercondilio medial, por lo tanto de aquí para allá tiene que salir el ligamento cruzado anterior
Y ese punto que vemos ahí corresponde al ligamento cruzado posterior. Y como está arriba, por lo tanto, si yo me voy hacia posterior, lo que tendría que hacer el ligamento es bajar. Por lo tanto, vamos a ir avanzando. Y fíjense que comenzó a bajar. Y se mete al área intercondilia posterior. Y en el corte sagital, lo que primero lo vamos a ver, porque si venimos desde medial, esto es medial. ¿Y por qué sé que es medial? Porque aquí veo lo que es el gastrocneo medial. Esto es lo que corresponde al músculo semimembranoso. No vemos rótula. Y por lo tanto, fíjense, aparece en el área intercondilia antes de la rótula. Entonces, esto es ¿cómo se llama? La intercondilia, ¿cómo se llama? La fosa intercondilia. Y aquí vemos que del cóndilo medial se tira hacia posterior hacia esta zona que es la zona intercondilia posterior. Esa es la zona intercondilia posterior. Entonces todo eso, el ligamento cruzado posterior. Bursas. Importantes bursas, la bursa suprarrotuliana, que se acumula líquido, los retináculos medial y lateral, ¿ya? Y también tenemos un retináculo que es posterior, pero se ve muy levemente, ¿ya? Que se puede haber visto en la imagen de anatomía, pero no lo está aquí. Y lo otro importante, aparte de estos retináculos, habíamos dicho que era la bursa infrarrotuliana. Cuando la miramos en el sagital es mejor. Aquí tenemos entonces la supra, la infra. Supra, infra, supra, infra, supra, infra. Y la grasa de Hoffa. Acuérdense, la grasa de Hoffa o infrarrotuliana. Grasa Hoffa, grasa Hoffa, grasa Hoffa. Coronal, tenemos ligamento rotuliano. En la rótula empieza a aparecer hueso, por lo tanto, si esto es hueso, todo esto tiene que ser grasa, grasa. Y efectivamente grasa, hasta la inserción de la tuberosidad anterior de la tibia. Tenemos grasa, grasa, por lo tanto, eso es Hoffa. Y ojo, hasta ahí nomás llega Hoffa, porque para acá todo eso corresponde a no puedo hacer preguntas si esto es un video. Todo lo que es sinovial. Fíjense que toda la sinovial tiene componentes muy similares a lo que es grasa. Todo eso hasta ahí no llega. ¿Cachai? Y esa se la conoces como las plicas sinoviales suprapatelares. Y después vienen las plicas que son medio laterales y después las que son inferiores. ¿Ya? Y que son las plicas básicamente, como le había comentado, que me estaba adelantando un poco, corresponden a lugares de organización de membrana sinovial, ¿ya? Y que son lo que rodean lo que es la articulación de la rodilla. Y parten de bastante arriba, por lo tanto, cuando nosotros vemos el derrame articular, nosotros vamos a comenzar, y en los derrames masivos, líquido desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿ya? Solamente respetando lo que es la grasa de Hoffa, pero todo este espacio se llena de líquido, ¿ya? Y es súper importante saber dónde están porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos alguna sinovitis, vello nodular, y tenemos que poner medio contraste, lo que vemos es efectivamente realce de estas plicas. Y los meniscos. Menisco medial, acuérdense, los meniscos, los cortaxales se ven solamente en un par de cortes. Aquí podemos ver el cuerno anterior, el cuerno posterior y después ya no vemos más. Por lo tanto, los cortes que sirven para el menisco son los cortes coronales. Fíjense, ahí vemos la cara anterior del menisco, empieza a tirarse por lateral, forma lo que es ya lo que es la parte lateral y después cuando ya estamos terminando hacia posterior comienza a verse el cuerpo completito. Fíjense que ahí está óseo, cartílago, menisco. Y entonces vemos todo lo que es el cuerno posterior. ¿Ya? Y recuerden de que esto tiene una forma de C, por lo tanto solamente tenemos menisco cuando estamos en la mitad de lo que es el corte de la rodilla, solamente es menisco y eso es carilla articular. Y en el sagital, cuando hacemos un corte bien para los extremos, en el caso del medial, vamos a ver una línea completa, pero a medida que vamos avanzando, entonces esto se va a dividir en los dos cuernos, que son los cuernos anteriores y cuernos posteriores. El menisco lateral tiene la misma filosofía, solamente que está focalizada para exterior y fíjense que tiene esta forma de ser característica, como todos los meniscos, salvo los meniscos discoides, que es una cuestión plana, pero eso ya es patológico. Entonces podemos ver el cuerno anterior, el menisco lateral, fíjense que como que estuviera como sobresaliéndose un poco,
tenemos el cuerno posterior y este más completo. Y sagitalmente, entonces cuerno anterior, cuerno posterior, y eso se repite hasta el corte sagital. ¿Ya? Eso, chiquillos, espero que les haya servido su segunda cápsula de rodilla.